José Juan Macías, este jovencito delantero de 20 años que milita en las Chivas, reveló con Cristina Alexander en tremenda entrevista para SportsCenter todos sus planes con el equipo de Guadalajara y también a nivel de selección. Y además es una entrevista que nos da mucho, pero mucho de qué hablar, señoras y señores, porque hay que partir del momento que está viviendo este jugador en Chivas, Cris, sabiendo que es un equipo que se quedó sin una pieza fundamental en el ataque cuando Alan Pulido se fue a la Major League Soccer y fue reemplazada con otro gran jugador que además está viviendo su segunda etapa en el equipo de Guadalajara. Sí, exactamente, Caro, qué gusto saludarte. Un José Juan Macías, que sí me platicó bastante en una entrevista y me interesaba más que nada ver cómo estaba viviendo esta segunda etapa, porque específicamente en cuanto a lo mediático, sabemos que el Guadalajara siempre da de qué hablar y es de los más importantes de México. Y por eso la exigencia y la presión que está viviendo JJ Macías en este momento es algo totalmente distinto de lo que le veíamos, por ejemplo, de parte de León. Aparte, esto es algo muy importante. El Guadalajara sabe cómo exportar también a sus jugadores al viejo continente y sabemos que esto es lo que le está también rodeando mucho en la mente. Si vemos de todas las contrataciones que tuvo el Guadalajara, bastantes también para esta clausura 2020, el que más emoción causó a través de redes sociales, con los aficionados, fue el regreso de JJ Macías, en lo que veían también que León no hacía también la opción de compra y que tenía que regresar entonces contractualmente con las Chivas, la emoción subió y bastante. Y por el momento al menos está respondiendo dentro del campo, 4 goles en 7 partidos. Y lo que sigue también con la selección mexicana, ya lo convocó el Tata Martino varias veces, Jaime Lozano también lo tiene como una pieza principal también para lo que será hasta el próximo año los Juegos Olímpicos con la selección mexicana. Y esa furia, esa emoción que tú bien describes, que causó la llegada o el regreso de JJ Macías a Chivas fue gracias a lo que hizo en su préstamo con León, ¿verdad? Porque marcar 19 goles en 38 partidos jugados en la Liga MX, ese gran año que tuvo bajo Nacho Ambriz, creo que son suficientes credenciales en una carrera muy, pero muy corta, porque es un jovencito, Barack. Sí, sí, tuvo los minutos y los minutos le dieron los goles y los goles le dieron la confianza, ¿no? Minutos que no tenía en el Guadalajara y esa es la gran diferencia, ¿no? Al final de cuentas, en el Guadalajara en su primera etapa, si tú ves las estadísticas de Macías, no son nada malas, tomando en cuenta un chico que entonces tenía 17, 18 años a lo mucho, ¿no? 7 goles en apenas 12 partidos iniciados, grandes números, pero en León tuvo más minutos, por lo tanto logró anotar más goles y su confianza se disparó. Ya se sabía que era un gran rematador, ya se sabía que era un delantero con grandes recursos y lo que había que ratificar era que eso lo podía llevar al máximo nivel. Lo ha hecho y ahora es una figura contrastada a nivel nacional. No deja de ser una apuesta de futuro en el fútbol internacional. Vamos a ver cómo cuaja en la selección nacional, en el fútbol europeo el día en el que llegue, pero por ahora pinta muy bien. Ahora, me quedo contigo, Barak, para que me digas en lo futbolístico, ¿qué ha representado o cómo ha contribuido JJ Macías en lo que fue el levantar de Chivas de Guadalajara, que antes de la interrupción por esta pandemia se habían recuperado de un muy mal arranque? Sí, y curiosamente arrancó bien, es decir, si nos vamos a la primera jornada, al arranque del arranque, con Macías Sí. siendo la figura en ese partido contra Juárez, arrancó bien, se lesiona Macías y esa lesión, más por causalidad que por casualidad, también coincide con los peores momentos del Guadalajara. En cuanto Macías se recupera de la lesión, Guadalajara vuelve a la senda del triunfo. No quiere decir que sea el único motivo o que el Guadalajara dependa tanto de Macías, como para que la presencia o no del chico de 20 años determine si el equipo va a ganar o no sus partidos, pero sí nos permite guiarnos de una manera bastante fidedigna de cuál es el peso de Macías en el equipo, más allá de lo que digan las estadísticas, más allá de los goles que pueda anotar. Sí tengo la sensación de que Luis Fernando Tena, que es un técnico especulativo, por llamarlo de alguna manera, no le está dando a Macías todavía el entorno suficiente o necesario para explotar todo su fútbol, para que sea un futbolista mucho más participativo. Ahí está todavía, o ahí estaba el debe de una temporada que apenas tenía 10 jornadas. Es que a lo Claro, y mejor ahora a mí lo también que me Barack gusta... hubiera
hubiera ayudado, Caro, perdón, el que se quedara también alguien como Alan Pulido, ¿no, Barak? También para Claro. impulsar a alguien que ya llevaba algo de años de experiencia con el Guadalajara, sabe lo que significaba también llegar como el fichaje bomba a esta institución y también para poder ayudar a alguien tan joven. Pero en cuanto a la directiva, también parece que no hicieron tanto esfuerzo y lo acepta también Alan Pulido, que no se quería ir del Guadalajara. ¿No le hubiera ayudado más a JJ también a mantener a Alan Pulido en Chivas? En parte sí, pero claro, sería a final de cuentas una labor del técnico o tratar de que ambos pudieran coincidir en el campo y que no perdiera a nivel defensivo el Guadalajara por tener hipotéticamente a dos jugadores cuando de origen ya se especulaba si se va Pulido o llega Macías. Es decir, nunca fue una hipótesis clara el que pudieran jugar los dos. Se daba por hecho que si Macías se quedaba en León o en el grupo Pachuca, entonces se iba a hacer un esfuerzo extra, ¿no? Para quedarse con Pulido. En el momento en el que Pulido ya estaba más cerca de MLS que en Chivas, es cuando el Guadalajara le pone un precio elevadísimo a Macías y provoca su regreso. Habría sido muy interesante, es algo que quizás a nivel selección, si Jiménez lo permite, ¿no? En algún momento lo podremos ver, pero tampoco creo que sea tan fácil que encajen dos jugadores que son excelentes, que podrían ser complementarios, pero nunca es fácil, ¿no? Poner a dos delanteros de características más o menos similares en un once. Pero en todo caso, en el tema de Chivas, quien se hubiese tenido que encargar de retener a Pulido y traer a JJ Macías no era Peláez, más que Tena, ¿verdad? No, sí, claro, pero al final de cuentas, insisto yo que el plan era quedarse con uno o con otro, porque además económicamente Peláez en este caso tiene que responder a los intereses de Vergara y habría tenido que hacer una apuesta muy importante para que Pulido se quedara y no solamente rechazar el dinero que ofrece la MLS, sino pagarle a Pulido lo que pedía, que era realmente el reto. Y encima, rechazar el dinero de la venta de Macías habría sido una inversión económica para la que honestamente el Guadalajara ahora mismo no está listo. Cris, pensé que querías decir algo. En este contexto, a mí me gustó de tu entrevista el hecho de que, ¿cómo respondió Macías? Primero, cuando le preguntaste sobre sus ambiciones de ir a Europa, él te dijo que estaba concentrado en ganar con Chivas, ¿no? Y no puede decir otra cosa, pero que bien enfocado está el jugador. Sí, totalmente. Y eso es algo que ha llamado mucho la atención porque en un equipo como el Guadalajara, como ya les decía, en cuanto a la presión mediática, cuando tienes 20 años no es nada sencillo de por sí para un jugador ya con tanta experiencia manejar quizás temas de extracancha que sabemos que en un par de ocasiones quisieron intentar que cayera JJ Macías. Él a través de sus redes sociales aclara hasta un día antes que salen estas fotos, que cuando fue a comer y estaba con su novia, pero en fin, parece él mismo saber lo que viene y cómo tranquilizarlo al respecto, y es bastante refrescante ver esto en alguien tan joven en el fútbol mexicano también. Centrado, también se destaca mucho de la dieta que hace y cómo la respeta. En cuanto a una indisciplina, al menos todavía no hemos visto de parte de JJ Macías. Y en cuanto a la presión, eso es algo que realmente entiende. Y hasta le hice varias preguntas de Europa para ver si me soltaba algo, que le gustaba más la liga que la Eredivisie. No sé, pero sí, está bastante centrado, sabe la misión en este momento, el objetivo que es el Guadalajara, porque le dije que se le quedó la espinita clavada también con esa temporada histórica que tuvo con el León, no solo de manera individual, sino también a nivel colectivo, llegando hasta la final y quedándose también con las ganas de un título. Y solo lo veía decir que sí, obviamente, que se quedaba con las ganas, que ahora ese objetivo precisamente lo tiene con el Guadalajara y no puede pensar en Europa, pero seguramente sí lo está haciendo cuando ya vemos su nombre identificado con instituciones como la Real Sociedad o en su momento también el Borussia Dortmund. Seguramente alguien tan joven, pensando en el Dortmund, viendo a Erling Haaland, bueno, se puede soñar, se vale también JJ, no pasa nada. Claro. Ahora, todo lo que menciona Cris como virtudes, yo también podría verlos como defectos. Es decir, al final la carrera de Macías nos va a decir si esa forma de ser, si ese carácter le convirtió en Cristiano Ronaldo, porque de Cristiano Ronaldo podremos decir muchas cosas como persona, pero como futbolista es indudable que el carácter le ha forjado como gran futbolista y no al revés. Cristiano Ronaldo ha sido
de una manera muy similar y coherente, nos guste o no su personalidad a lo largo de los tiempos. Y si no fuera así, seguramente Cristiano Ronaldo no habría logrado tantas cosas en el fútbol. Habla en Estoy singular comparando, porque obviamente. el único que dice cosas malas de Cristiano y su personalidad eres tú, Barack. Habla en singular. No, no es cierto. Métete. Alguien necesita darse un baño de redes sociales claro, y de pueblo para con darte el cuenta Manchester United también, que divide cuando muchas empezaron opiniones, pero a ver quién era realmente Cristiano Ronaldo, hasta hizo su propia campaña de ódiame más, como el América, pero en cuanto a su personalidad también, sí veo lo que estás diciendo, Barack. Claro, quizás puede otra vez decir, bueno, voy a aclarar una situación y decir algunas palabras que se puedan malinterpretar o que simplemente no refleje algo positivo de su carácter, y quizás también tratar de adelantarse no va a ser algo tan positivo para JJ Macías, pero es algo que va a ir aprendiendo con los años poco a poco. Pero lo que sí es que pocos futbolistas se atreven a escribir cosas como ya lo veíamos, y parece que no le importa tanto, al menos la reacción de parte del público, si no, no los estaría publicando hasta este momento. Pero es algo similar que podríamos comparar quizás con el Chicharito, y del por qué a mucha gente no le gusta también cómo sí, habla tan sin filtro alguien como él. claro, pero Chicharito empezó a ser así a los 26, 27, 28 años. El problema, entre comillas, y hablo problema porque no sabemos si lejos de un problema, además es algo que le permita a Macías en su carrera ir rebasando muros y con ese carácter que parece, a mí me da esa sensación, porque cuando hablamos, a ver, ¿de qué carácter estamos hablando? Si al final, como dicen, es un chico que no se ha metido en grandes problemas, que es un chico disciplinado. ¿Por qué compararlo con Cristiano Ronaldo cuando Cristiano Ronaldo es uno de los mejores goleadores de todos los tiempos y Macías empieza a labrar su camino para convertirse en un buen futbolista mexicano y nada más? Esta comparación se da porque a mí me parece que habla demasiado y claro que hay un atenuante, ¿eh? A estos chicos que empiezan a ser importantes, sobre todo en un fútbol tan mediático como es el mexicano, se espera de ellos que hablen y hablen y hablen, y cuando tienen 17, 18 años, tienen que hablar como adultos cuando son unos mocosos. Esa es la realidad. Se exige de ellos que hablen como gente madura cuando son unos niños. Y yo creo que sí cometió algún error cuando habló sobre las envidias que hay en el Guadalajara. Creo que sí puede, Cris, caer en el síndrome terrible, nauseabundo de Carlos Salcedo, de hablar de más, de esa sensación de hablar sin que nadie se lo pida. Yo creo que ese es el riesgo que tendrá que enfrentar en algún momento Macías. Hablas, Cris, de aquel comunicado en el que yo creo que da demasiadas explicaciones. Está bien adelantarse a la publicación, pero esa sensación a mí de que es un chico que por ahí habla un poquito de más, me deja ciertas dudas. Pero no nivel Carlos Salcedo, yo diría, es lo único. No, bueno, Carlos Salcedo estoy yendo al extremo más asqueroso, pero bueno, por eso digo Estás hablando de más, Barack Feber. Ya tenemos que cerrar, muchísimas gracias.